Muy buenas tardes, bienvenidos a CENU Radio. En estos momentos me encuentro con el bibliotecólogo Jaimer Méndez. Bienvenido, es un placer tenerte aquí. Señor Jaimer, cuéntenos de qué se trata la iniciativa Charla de Interés. Buenas tardes. La iniciativa Charlas de Interés es una apuesta que tiene la Secretaría de Cultura y la Biblioteca Departamental para incentivar la lectura con diferentes temas. Por ejemplo, hace 15 días tratamos los vampiros en la literatura, un tema que tuvo bastante acogida, que de pronto es bien llegado en la comunidad y digamos hay mucho interés, subterfugio en este tipo de iniciativas. El día de hoy planteamos un universo paralelo absolutamente intrigante con seres que migran de lo fabuloso a lo horroroso y pues estas charlas de interés tienen ese matiz, atraer usuarios, atraer lectores y sobre todo atraer, como dice el mismo nombre, el interés de los usuarios. ¿Y de qué se va a hablar en el tema de hoy? ¿En qué consiste? Claro, el tema de hoy, más allá de los cuentos de hadas, un recuento histórico, más o menos literario, sobre las hadas, sobre aquellos cuentos que han romantizado a través de la historia, pero que esconden unas realidades bastante sangrientas. ¿Tienes algún mensaje para los jóvenes? ¿Alguna invitación en especial? Bueno, a los jóvenes que sean jóvenes, que disfruten su juventud y que se vuelvan usuarios de la biblioteca. La biblioteca, sus papás las han pagado ya con impuestos o de pronto ustedes mismos. Eso es un espacio público que no se puede perder. Si ustedes no se empoderan y apoderan de los espacios, otros lo van a hacer. La juventud es el cambio, demuéstrenlo. Aquí los esperamos en la biblioteca todos. El cuento en un inicio tenía una función netamente numeradora o matemática. Cuéntame cuántos tienes. 1, 2, 3, netamente matemático. A partir de algo, voy a contar qué tan curiosa es la historia. Resulta que este es el simio primitivo, ¿cierto? Aquí está, ¿cierto? La pradera, ¿dónde vivía el simio primitivo? ¿En Montería? No, en África, mijo. Allá fue la cosa. Entonces el simio vivía en las praderas, y las praderas de África son altas o bajas. Altas, no muy bien, todos tienen razón. Entonces él estaba agachadito, pero los leones lo comían. Entonces se alzaba, miraba, volvía y se agachaba, ¿cierto? La historia es tan curiosa y tan poco creíble, pero tiene el respaldo de... Gracias, mijo. Él no es el simio. Pero tiene el respaldo de los científicos, que es que una vértebra de tanto subir y bajar es que el simio es 250 años comiendo de caldo, imagínate. Eso es un cuento de hadas, ¿o no? Tiene toda la esencia de lo del cuento de hadas. Estamos haciendo este intervalo porque hay alguien que les quiero presentar. Es la persona que de pronto hace, que hace posible este espacio. Secretario, ven fuera. Buenas tardes. Gracias. Qué pena la interrupción. Estamos aquí con los muchachos ya comenzando el ejercicio. Bueno, no, pues, continúa. Realmente, realmente no, muchas gracias por la asistencia. Este tipo de espacios hemos tratado de implementarlos a pesar de las limitaciones económicas, de las circunstancias, de una serie de situaciones, digamos, administrativas, pero queremos darle vida a la Secretaría y darle vida a los espacios bibliotecarios. Y no solamente en Montería, sino en el resto del departamento. Algunos de ustedes estuvieron aquí la semana, hace 15 días aproximadamente, cuando iniciamos la jornada de lo que llamó Jaimer Jack, el tema de las charlas con interés. Y es la intención continuar y crear un gran club de amigos que nos ayuden también a apalancar este tipo de actividades en los demás municipios. Realmente les doy las gracias por la asistencia. Estamos, hablando de los orígenes, yo venía caminando así, pensando, yo dije, bueno, todos oímos, érase una vez. Y si uno mira hasta las series de Disney y de todo, te arranca con Érase una vez y terminaba con Colorín Colorado. Entonces, las series digamos, normalmente nos acostumbramos a un tipo de narraciones que desde la infancia nos van transportando y que marcan pues lo que somos. Hace unos 15 días estuvimos en el Anime Core, que tendremos en el mes de diciembre,
el anime Core Byte, y esperamos que nos acompañen también, ¿no? Y que participen. Y vimos cómo hoy por hoy todo este mundo y este submundo y esta tribu urbana y todo lo que las nuevas tendencias de los jóvenes nos llevan a pensar de que la fantasía, la imaginación marcan nuestras vidas. Marcan nuestras vidas, nos determinan y nos llevan a ser lo que somos, ¿verdad? Entonces, este tipo de charlas como la que viene liderando Jaime son importantes y desde la Secretaría van a tener todo el apoyo, todo el respaldo y aspiramos a que continúen acompañándonos. Aquí tenemos gente muy joven, gente muy mayor, gente intermedia, pero estamos todos sintonizados en una misma temática y es lo importante. Y escuchamos ideas, iniciativas, propuestas. Ayúdenos a construir este espacio. Este pequeño espacio debe crecer y debe crecer con la ayuda de ustedes. Entonces, muchas gracias por la participación, disculpen el haber llegado tarde y el interrumpir lo que ya se había iniciado. Y bueno, adelante, ¿verdad? Que éramos unos jóvenes que dinamizamos unos procesos alrededor de la gobernación de Córdoba y de lo que en su momento fue la Oficina Departamental de la Juventud. Si bien es cierto, estamos desde la cultura dinamizando procesos, queremos inyectarle esa sangre nueva. Y es lo que aspiramos a hacer en este corto proceso, en este corto tiempo que nos queda. Estamos un año seguros aquí. Hasta 2023 estaremos en este espacio, pero debemos dejar agendado y que quede como una línea base de trabajo para los futuros secretarios, el trabajo con jóvenes y el trabajo con lo que debería ser la línea elemental de trabajo de una biblioteca. Eso de llegar a la biblioteca, hoy en día uno llega a la biblioteca desde Google, desde el celular. Nosotros tenemos que generar espacios de interacción entre la comunidad y esta instancia que es institucional, es pública, ¿verdad? Listo. Entonces, gracias, secretario. Siempre es importante que los administrativos estén en este tipo de espacios porque ellos son los que toman las decisiones. Y se impactan dependiendo del número, dependiendo, digamos, el feeling y dependiendo de la sinergia que hay entre el público y el ejercicio que se hace. Entonces, muchas gracias por ese intervalo, secretario, y muchas gracias a los asistentes por permitirlo. Listo, entonces, ¿de dónde nace el concepto? De contar, enumerar. Pero con el tiempo, ya pasa a lo anecdótico. ¿Sí? Imagínate que estaba contando y el 1 y del 1 al 2 pasó tal cosa. Entonces, ahí es donde comienza el ejercicio ya no numeral, sino descriptivo. ¿Listo? Y cuando ya entramos a lo descriptivo, empezamos a enumerar, pero de una forma diferente. ¿Cierto? Y en esa descripción no faltó quien le incluyera unos elementos relacionados con ¿qué? Con fantasía y con otro tipo de cosas. ¿Listo? Siguiente, por favor. Los orígenes. Dale. Rafael Matthew Sanz menciona que los cuentos de hadas tienen un gran legado mítico. Y claro está, las referencias iniciales a los mismos las encontramos en la era antigua, en las protoescrituras y en los pueblos mesopotámicos, indios y en algunos territorios del centro de Europa. Menciona entre ellos el Panchatandra. Enuma Y el Enuma Elish. Resulta que el Panchatandra se vino a descubrir por allá en 1700 y es una serie de cuentos budistas que tienen clarísimo la idea de karma y dharma, de bien y de mal. Pero a través de esos cuentos budistas intervienen unas criaturas sobrenaturales que son los dioses del cielo, de la tierra. Antes de hablar de Jesucristo y de todo este otro cuento, ya había otro cuento por allá. Esto es del 4900. ¿Sí? Y antes de que la Virgen María estuviera en el embarazo de una paloma, ya había por allá otro que nació igual, Zaratustra, o Sustarastra, o Zoroastro. A la mamá la embarazó un ibis, esa era la más grande. Es lo único diferente. Se murió al tercer día, se murió y resucitó al tercer día entre unas raíces. Ese cuento ya está radicado en todas esa fábula ya está radicada en todas digamos, las religiones o las sociedades. Un héroe que muere y resucita. Y muere y resucita de la misma forma. Y para que tenga un matiz todavía más divino,
le montan que la mamá era virgen. O sea, no había tenido relaciones con varón. ¿Sí? Ese fue para hacerlo todavía más grande, ¿cierto? Y que se muere y resucita. Este Jesucristo resucitó en una gruta. El Zoroastro resucitó en unas raíces de un árbol. Y subió en la savia al árbol, el árbol de la vida, ¿cierto? El Panchatantra nos plantea un juego entre el bien y el mal, mediado por unos seres y mediado por una fuerza que nos va a llevar a salir del samsara, de la rueda de la reencarnación. Antes de que aquí habláramos de si usted hace esto, le pasa esto, ya esto lo habían estudiado de rato. Tenían incluso cadenas de samsara. El Panchatantra, recomendado. Son libros importantes que casi nunca exploramos y que debemos hacer. Bien. Los cuentos budistas o cuentos Hataka. ¿Quién lee, por favor? ¿Quién lee? ¿Quieres leer? Lee. La niña que lee bien bonito, bien sabroso, ¿cómo está? Reina, sí está. Pero lee tú y ahorita nos lee Reina. Ya está, ya aquí está. Mírala acá. Lo que pasa es que hoy no hay juicio. Hermosísima vino hoy. Dale tú, mi amor, lee ahí. Lee, porfa. Tú, hija, tú. Tú. No peleen. Cuentos budistas, la presencia de la trascendente en la narrativa. Cuentos. Párate, ponte de pie, no pasa nada. Cuentos alegóricos a la vida de Buda y a las diferentes enseñanzas de este. Se compone de numerosas reflexiones que nos adentran en un estado de reflexión profunda y por ende de meditación potenciadora de espiritualidad y adecuado comportamiento. Todo esto para evitar el karma. Se cree que tiene más de 2300 años de haber sido escrito. Muy bien. Como ustedes pueden observar, los cuentos Hataka van en esa misma línea. Los cuentos de hadas de la antigüedad tenían mucho que ver con la religión, con los dioses. Ahorita hemos dulcificado ese significado de esos seres y los hemos puesto alitas y romantizado con una serie de elementos que rayan casi en lo obtuso, ¿no es cierto? En lo interdicto. Pero de todas maneras, los cuentos Hataka en un inicio dan ese concepto del perro, por qué el perro es fiel, digamos cuál es la esencia de la vida a través de las diferentes estancias en esta tierra, qué es el bien, qué es el mal, qué es lo preciso, lo impreciso, lo duro, lo blando, lo que está por hacerse y lo que ya pasó. Siguiente. Bueno, aquí ya entramos como en lo gordo, ¿no? Entramos en un tamiz un poco más gordo, entonces vamos a decirle a Reina que nos lea, por favor. Reina es nuestra lectora invitada, ella tiene una voz preciosa y nos va a hacer el favor. Sí. Los eslavos, narraciones gitanas, Ragapash. La mayoría de los cuentos modernos son reciclados de antiguos mitos y algunas leyendas a su vez. Los eslavos son los pueblos conocidos como las grandes tribus que habitaban en la antigua Europa, aproximadamente desde el siglo V. Se propagaron acerca de casi toda Europa y asimismo mezclándose con otros pueblos. Martínez Martín, Jesús Historia Universal España, Planeta. 4, Historia Universal España, Planeta. Sus cuentos y tradiciones obedecen a procesos migratorios altamente truncados por los accidentes climáticos y la violencia. Muy bien, Reina. Resulta que los cuentos que ustedes ven de los hermanos Grimm, esos cuentos fueron escritos en una época donde la violencia, la guerra, la imposición a la fuerza era el diario vivir. ¿Cuáles son los pueblos eslavos? Los Rush, los eslavos, díganme, los eslavos o los eslovenios, ¿cuáles más? Gitano. Los gitanos o los ragabach, ¿cuáles más? Los cíngaros, los húngaros, los bélgaros, así se llaman, ¿cierto? Todos ellos componen esas tribus eslavas y resulta que para traducirlo al buen latino, al buen romance o al buen español son los rusos, los pueblos rusos o de vertiente rusa, ¿cierto? Todos los que hablan el rush. ¿Saben qué significa rush? Remo. Los pueblos rusos eran, mientras
una barcaza de 8 se agarraba con otro en el agua. Estos eran dos, uno remaba y el otro mataba. Y mataban a todo el mundo. Eran los Rush, temidos entre los temidos. Resulta que ellos tienen un cuento muy interesante de la Capelita Roja. El primer cuento de la Capelita Roja fue gitano. Por allá me lo encontré en un anuario de literatura medieval. ¿Cómo les parece que la Caperucita Roja era una doncella que había engañado a un príncipe? Y el príncipe contrató a un brujo. Y el brujo se transformó mitad hombre, mitad animal. Un ragabash. Un hombre lobo en lupus. Y ese hombre, mitad lobo, mitad hombre, o sea, más bestia de hombre que lobo, asegura a la Caperucita Roja, la engaña, la accede sexualmente, la mata, le arranca la piel y se pone la piel. Ese cuento lo tomó Hollywood y creó una de las mejores películas. ¿Cuál? El silencio de los ¿qué? De los inocentes. Protagonizada por Jack Nicholson. Basada en una obra muy interesante que se llama ¿cómo? Hannibal. Muy bien. Están muy bien. En ese sentido, uno revisa y la historia se repite. ¿Qué hace Buffalo Bill? Consigue una novia gordita, luego le dice que es gay, ella se sorprende, la empuja a un hueco, deja que se muera de hambre, luego la saca y la piel le queda floja, venga para acá. Y se hace un vestido de reina. Porque él quiere ser la reina de la noche. Pero la reina de la noche, Ruber nos puede colaborar con eso, es un fragmento de la flauta mágica. ¿Cierto? Entonces mire que todo tiene que ver con todo. Pero casi todo eso que tiene que ver con todo tiene unos puntos comunes. Y todo eso que ustedes ven rojo ahí son los pueblos eslavos. Entonces ellos recorrieron la tundra. Mataron a todo el que encontraron en la tundra. ¿Esto es mío? No. Ahora sí. ¿Esta es mía? No. Ahora sí. ¿Cierto? Y toda esa mitología la trasvasaron en otras culturas. Por eso los gitanos son tan ricos. Leen la mano, leen el iris, leen todo. Leen los pelos de la nariz, todo lo leen. ¿Sí? Porque han desarrollado una finura con relación a la lectura que es casi sobrenatural. Los eslavos, los cuentos, cuando tengan la oportunidad de leer un compendio de cuentos eslavos, leanlo. Y tengan a la mano un psicólogo bueno para que les ayude también. Porque son cuentos desgarradores. El gato con botas era un demonio. Y él no satisfacía a su amo. Embebía a su amo y por la noche lo mataba y asumía su personalidad. Así tenía como 9 o 10 amos. Pero el amo, ¿quién era? Se hacía las botas con la piel de la espalda de sus amos. ¿Simbolizando qué? El azote, la sujeción a un ser mayor. Siguiente. Los cuentos de hadas del pueblo eslavo. Listo. Léenos, por favor, María Ángel. Sí, tranquila. Según Rafael Matuzán, sus cuentos eran crueles y despiadados. Los personajes llenos de elementos de hechicerías y en algunos casos demonios revestidos de cuerpos humanos. Es ahí donde encontramos la génesis de muchos cuentos de hadas modernos. Cabe resaltar que entre los esclavos, las hadas eran seres del bosque, en algunas ocasiones buenas y en otras perversas. Muchas gracias. Las hadas, para ellos, eran peor que un demonio. Incluso decían, los gitanos dicen, si te encuentras con un hombre lobo, morirás. Si te encuentras con un demonio, morirás. Si te encuentras con un ángel, morirás. Pero si te encuentras con una hada, huye. ¿Qué quiere decir eso? Terror, ¿cierto? Ellos le temen más a lo que hay en el bosque que a lo que hay en los infiernos. De hecho, hay un cuento gitano donde dicen que el bosque es el infierno. ¿Eh? Y por eso, ¿dónde vivían los rusos? Alejados de los bosques, ¿cierto? Vayan a revisar esa simbología. ¿Por qué un ruso no vive en el bosque? Todavía, casi 900 años después, perviven algunos elementos. Aquí tenemos en un primer instante la creación del mundo para los pueblos eslavos. A partir de un martillo que tenía un dios principal que descargó contra el universo, se creó la chispa de la ¿qué?
de la Coca-Cola, no, de la vida, ¿cierto? Y esa vida envolvió todo lo que existía y lo que no existía. Aquí tenemos la verdadera razón de las hadas y es superponer esta realidad a otra. Y en la tercera tenemos una alegoría a la reina hada, la reina demonio, la reina Usug, personalizada por Angelina Jolie. Siguiente, por favor. Charles Perrault. ¿Alguien conoce a Charles Perrault? ¿Algún cuento de Charles Perrault? ¿No? Pues resulta que todos los cuentos modernos que les contaron a ustedes y que me contaron a mí, ese señor los filtró. Si vamos a ser exactos, el que se tiró en los cuentos de hadas no fue él, sino los que estuvieron después de él. ¿Qué son quiénes? Los hermanos Grimm. Este señor Charles Perrault todavía tenía un poquito de sentido común y de respeto y tenía dos hijas que eran muy castas. Entonces él llegaba de la casa de la moneda enguerrando de Miriñi y ellas empezaban a molestar y a preguntarle, y él, bueno, me va a contar cuentos. Y empezó a contar una serie de cuentos, luego se dio cuenta que eso tenía importancia, los escribió, los redactó, los publicó y aparece como el padre de los cuentos. Es uno de los grandes narradores de la historia. Si ustedes revisan a Rafael Pombo, él tiene unas cositas interesantes, pero Charles Perrault, y si lo leen en francés, es mucho más poderoso. El gato con botas inicial lo tuvo que escribir 4 veces, porque le parecía que era demasiado grotesco. Un gato que devora a su amo mientras duerme. Primero morderé tu nariz, amo. Después morderé tus orejas, amo. Después yo seré tu amo. Una superposición del personaje bastante interesante. Bastante interesante. Charles Perrault nació en París, Francia, adinerado en cuna, pudo gozar de privilegio de estudiar Derecho como algunos integrantes de su familia. Realizó unas grandes compendios de cuentos de hadas y acomodó algunos otros conceptos. Escribió más de 46 obras, entre ellas Cuentos de Mamá Gansa, Memorias de mi vida, entre otros. Resalta algunos cuentos como La Caperucita Roja, que a él se lo contaron los gitanos que llegaron a vivir en su palacete, en la parte de atrás. Le contaban un cuento de una niña, así, y eso por allá viene de la Nina Fanta, y tiene unos matices bastante interesantes. Ese cuento de La Caperucita Roja, hay un caperucitólogo. En Colombia hay un caperucitólogo, es decir, un tipo que se dedica a estudiar las diferentes versiones de La Caperucita Roja. ¿Cuántas versiones creen que hay? Una por cada cultura. Si la Caperucita Roja fuera mexicana, saldría con un sombrero y un vestido rojo y dando bala. Que fuera brasilera, pues saldría jugando fútbol o brasilera. Sí, bueno, listo, muy bien. Y si fuera colombiana, Carnaval. Barranquilla. ¿Cuántos años tiene la Caperucita Roja? Yo hace años escuché el cuento de la versión de la Caperucita, pero contada del lobo. O sea, Sí. la versión del lobo. Exacto. Hay versiones incluso en las que el lobo es el protagonista. La Caperucita Feroz y el profesor Lobo. Así se llama el cuento. Por allá nos dicen que normalmente en ese momento histórico en el que habitó la Caperucita, las señoritas tenían la primera menstruación más o menos de los 13 a los 15 años. Caperucita no es otra cosa que la primera menstruación y una serie de sucesos a partir de ahí. Charles Perrault tenía sus insignes, sus secretos, sus cosas. Fíjense ustedes lo siguiente. Caperucita Roja habla con el lobo. Es decir, manejaba cierto grado de animalismo. La mamá la envía al bosque, pero nunca nos dicen dónde vive con certeza la abuela. ¿O sí? La abuela también hablaba con los animales. O sea, es un conjunto de criaturas supernaturales que se retroalimentan unas a otras y que se necesitan las unas a otras para darle validez. ¿Quién es el malo en el cuento? El lobo. ¿Y qué pasó con los lobos en el siglo XVI? Casi se extinguen porque el lobo es malo, ¿cierto? ¿De dónde viene la palabra villano? Villano. De la revolución
de las villas. ¿En dónde? En la Roma del emperador Tiberio. ¿Y qué pasó? Pues que los villanos se cansaron, hermano, de que los trataran como esclavos, de que a sus hijos los mataran para diversión de los patricios, y entonces se rebelaron, y como vivían en las villas y se apoderaron de las villas, los malos son los que viven en las villas, y por eso se llaman villanos. Ahora llegan a la casa, mamá, ¿sabes de dónde viene el término villano? ¿De dónde, mija? De la Roma del emperador Tiberio. Imagínate que, si no, esa muchacha o ese muchacho, que así le salió una enciclopedia. Listo, Charles Perrault, el papá de los cuentos, o el aglutinador de los cuentos fue él, no los hermanos Grimm. Bien. Ahora sí, los hermanos Grimm. ¿Quién nos quiere leer? Ellos, no. Dale. Jacob Grimm. Si quieres, separa para que te escuchen. No, listo. Jacob Grimm, ganado actual de Alemania en 1788, Berlín 1843. Y No creo que te estén escuchando. Eran folcloristas y filólogos. ¿Qué son filólogos? Los que estudian el origen de las palabras. O sea, una gente que se dedica a estudiar. Imagínense que hay tesis de filología donde un solo término es la tesis. Así interesante y amplio el tema. Listo. Ellos tienen una serie de cuentos infantiles y los dulcifican y se tiraron en los cuentos de hadas. Porque tienen el inicio y el final. Había una vez. Y termina con, y fueron felices para siempre. La gran mentira radica en que había una vez. Y la gran atrocidad radica en que fueron felices para siempre. Primero, el humano no vive para siempre. La felicidad es una sucesión de momentos felices. No, como felicidad no existe. Y tercero, fueron felices para siempre. Cuando hay otro en tu vida, ya no hay felicidad. El poeta decimonónico nos indica que ¿qué? Amo a aquel que está solo, porque solo su corazón enamorado se comprende. Y aunque sufra, sufre solo. No daña, no hiere, no queda mal, no olvida. Y si olvida, se recuerda a sí mismo. Y fueron felices para sí. Se lo tiraron. Entonces de ahí en adelante, todas las historias relacionadas con hadas tienen un tamiz romántico. Romanticismo no es el profesor Girafales. Por segunda vez, y si me toca en el taller por 1000 veces la repito. Romanticismo es la búsqueda de verdades trascendentes a partir de la existencia. ¿Qué es la existencia? ¿Quién ha leído El ser y la nada de Foucault? Sí, Ana, sí. ¿Quién más? Ahí nos plantean situaciones de existencia. Incluso el tipo empieza a hablar del papel y de una situación, una hoja de papel. El tipo empieza a hablar de una hoja de papel para terminar dando tesis filosóficas gordas. Hay que leer, muchachos. Hay que hacer un ejercicio de versarnos sobre Foucault, sobre Bettenheim. Aquí, todos esos escritores son bien, hermanos. Nosotros aquí nos hemos devanado los esos 15 días buscando esto, para traerles un producto medianamente apreciable e incitarlos a que lean. El cerebro también es sexual. De hecho, cuando hay alguien inteligente y más inteligente que usted siente una atracción aunque no lo reconozca conscientemente. ¡Listo! Los hermanos Grimm se tiraron los cuentos, hermano. Fatal. Fueron felices para siempre. Uno quisiera, pero no puede. Siguiente. Los de Gram, esos son los que salen los sábados, ¿no? Niji no Hashi. Entonces, estos son los japoneses, como lo impactó tanto esto, dijeron por allá, eso es del 78. Entonces dijeron, no, venga, creemos unos cuenticos ahí con la Caperucita y tal cuento y los dosificamos todavía más. ¿Y saben qué pasó? Que lo venimos a descubrir como en el 88, casi en el 90. Y les gustó tanto a las televisoras mexicanas que doblaron todo eso. Incluso el doblaje español de España es el gordito, a veces lo tuvieron que dulcificar.
todos los cuentos de los hermanos Grimm, que de alguna forma aglutinó Charles Perrault, están contemplados acá. Entonces es una invitación también a que la televisión nos recuerde que primero fue el libro. Siguiente. Algunas curiosidades. Reina. Los cuentos de hadas esconden desórdenes importantes entre sus protagonistas. Siéntate. Muy bien. Los cuentos de hadas esconden desórdenes importantes entre sus protagonistas. Por ejemplo. Peter Pan. No, pero es que Peter Pan está solo, amor. No me metes en más todavía. Por ejemplo. La Sirenita, desorden físico, ¿cierto? Por ejemplo, Blancanieves. El cuento de Blancanieves es gallo, hermano. El de Cenicienta. El de Cenicienta, la lucha social. Muy bien. La Bella Durmiente, narcolepsia. Muy bien. La Bella y la Bestia. ¿Viste? A ver, les voy a contar una cosa. Hay un cuento de la Cenicienta donde el rey Figodoro tenía sospechas de que al hijo le gustaban los hombres. ¿Sí? Ojalá hubieran habido más reyes así, que frentearan el coro. Y este man no le importaba, hacía rumbas con manes, ¿sí o qué? No me gustan los manes y vamos a darle a eso a ver. Y entonces resulta que en uno de esos se le coló una vieja. Y el man berraco porque le coló la vieja. Y entonces, bueno, ¿quién es esa manzanilla? Vamos a ver quién es esa vieja, a ver. Y entonces fueron, no la encontraban. Y le cortaron el pie. Y le llevaban el pie. Y dijeron, mi rey, aquí está. Busquen el cuerpo y la familia y maten a todos. Y borren de la existencia. Pues no lo borró. Antes quedó en la eternidad. Otro cuento por allá es que hay una versión china. Bien interesante. Bien interesante. Donde los peces tienen un papel interesante, importante. Entonces, aquí ya empieza el tema de la sexualidad a incursionar en los cuentos de hadas. ¿Por qué el príncipe es blanco? Bueno, ya los príncipes están en black, ¿no? Listo. Pero ¿por qué la dama tiene que rescatar por el caballero que lleve un caballo blanco? ¿Qué significa el caballo blanco? ¿Cómo? No. En Europa el caballo blanco es semen. Es un semental. Y llega en un caballo blanco que siempre es más grande que la princesa. ¿Ah? Hay que achicar a la mujer porque la mujer es mala. Ébanos. Primer pecado de la mujer. Quémenla. ¿Cierto? Cuando todo funciona, según la teoría, la curva de Gödel a partir de la mujer. Entonces, yo nazco hombre, pero me cría una mujer. Entonces empiezo a tener afinidad y cosas de mujer, ¿cierto? Luego resulta que me entero de que mi mamá, que es mujer, está enamorada de otro hombre que no yo. Puta. Entonces después resulta que ese señor se parece a mí. No, yo me parezco a él. Entonces después empiezo a competir por él por el amor de mi mamá. Luego entiendo que no puedo con ese man. Y entonces más bien, ¿qué hago? Me vuelvo como mi papá. Y termino consiguiéndome una mujer como mi mamá. Todo, absolutamente todo en el planeta es femenino. Todo. Hasta la palabra. El machismo está mandado a recoger. Que vivan la mujer y que hagan con otro lo que quieran. El idioma hiragana japonés fue creado por la mujer, que era la que podía hablar exactamente. Entonces, esa es una invitación al respeto, a la integración, a la diversidad. Aquí no vamos a juzgar a nadie, aquí no vamos a quemar a nadie. Esto aquí es un salpicón bastante interesante de la diversidad que nacen las grandes ideas, los grandes conceptos, las transformaciones sociales. Y todos pensamos lo mismo que bloque cemento. No hay más. Aquí, los desórdenes que esconden los cuentos, los vamos a analizar un poquito más adelante. Rey. Algunas historias dulcificadas por el tiempo fueron en origen tenebrosas y oscuras. La Caperucita Roja, hermano. La Bella Durmiente, violada por 76 caballeros. ¿Ustedes creen que por qué ¿Cómo le cuenta Rapunzel? Que estaba encerrada ¿Por qué? por la Dice, ¿no? Una señora que dice.
Lo que pasa es que había una torre que se llama la Torre de Londres, ¿sí? Donde los príncipes de las casas inglesas, al acostarse con su esposa la primera noche, como no rompía el limen, porque era un limen, la encerraban allá que muriera de hambre. Esa es la génesis de Rapunzel. ¿Cuál es la que chuzó un dedo? La Bella Durmiente, que no podía chuzarse con nada hasta los 15 años. ¿Verdad? No fue una rueca, amor, eso no fue una rueca. ¡Oh! Lo que hay detrás de los cuentos de hadas, por eso la charla se llama así. Pilas con qué les cuentan a sus niños. Pero no lo digo yo, lo dice el cuento. Usted está prohibido a que se chuse con algo hasta los 15 años. Entonces la encerraron y todo era redondo. ¿Verdad? Y por allá chuzó el dedo y le salió sangre. ¿Ah? Y se asustó porque le salió sangre, ¿cierto? Y el dueño de la rueca, ¿quién era? Un buhonero. Un buhonero que dejó la rueca. Ahí la misma, ¿cierto? Ahí está contado el cuento. Siguiente, reina. Casi todas provienen del folclore en término hada. Procede del Hades, que significa infierno en griego. Bueno, ahí está. Aquí ya nos empezamos a meter con el diablo, hermano. Resulta que el Hades es el término griego para referirse a infierno. Hadas. Hades. Hay digamos, un cambio mínimo, pero conserva lo mismo. No tienen alitas y no son buenas. No se dejen influenciar por el profesor Girafales. Siga, reina. La mujer es victimizada y el hombre es el liberador y salvador. Una idea humillante y triste. Los cuentos de hadas que propongan que la princesa era virgen y que se casó con solamente uno y que fue feliz para siempre. Vos tenés, vos candela. Eso no tiene sentido. Siguiente. La realeza es el foco principal en los cuentos de hadas. Ah, claro. La princesa. Salvada por un rey. Parece que bacano que Blancanieves hubiera sido una muchacha que le gustaban a muchachas. O sea, ¿por qué no se atrevieron en su momento a generar este tipo de cosas? Este tipo de operaciones. Porque les da miedo la inclusión, les da miedo pensar diferente. Por eso la biblioteca está... Dime. Disculpe, Angélica Terán está aquí presente. Angélica Terán se fue. Ok, vale, están buscando allá abajo. Listo. Siguiente. La belleza y la riqueza siempre son los premios. Casi nunca ve más allá del materialismo físico. Bueno, el materialismo físico. A mí me preguntan, que sea muy materialista. Entonces yo digo, bueno, pues es que Platón me enseñó que el mundo de las ideas lo podemos percibir a través de los sentidos y que son los sentidos los que indican la realidad. Lo que hay por dentro, eso es para la minería o para los cirujanos. Superficial, pero ¿quién no lo es? ¿Quién no lo es? ¿A qué le supo el jugo dulce? Tan superficiales. Entonces no pruebo, pues. El supo dulce es el concepto suyo a través de los sentidos. ¿Cómo adquirimos el conocimiento? Díganme cómo. Siénteme, pero no me toque. Dígame cómo. M1, materia al cubo. No se puede. Estamos en un mundo físico de relaciones físicas. Hay otras formas, pero pues son contemplativas y van más allá de lo que necesitamos en este momento. Entonces, las curiosidades por encimita, porque eso es para un semestre. De los cuentos de hadas, desordenado, hermano, gente loca, perturbada, que habla con animales, y le aparece una cosa en un espejo, la otra por allá se enrumbó con un tipo y duró dormida no sé cuántos años, la otra, a ver, el cuento de Blancanieves es bien teso, man. El cuento de Blancanieves es que se casó con 9 caballeros y tuvo hijos con los 9 caballeros y cada año vivía con uno. Venga para acá usted. Espérame, usted el año entrante. Y así, lo recorrió todos. Bacana la pelada. Otro cuento es que hablan de una princesa húngara que era ciega y la madrastra no la quería. Y para poder vivir, los mineros eran niños. Y muchas veces esos niños morían en las minas. Y ella vivía robando de niños para que le sacaran oro para ella poder vivir bien. A los cuentos de hadas de trasfondo tienen unas historias muy crueles.
¿Quiénes eran los mineros hasta el siglo XVII en Europa? Los niños, porque eran una carga. En la historia del arte usted va a revisar pinturas del siglo XVI, XVII y XVIII y los niños son feos o tienen cara de adultos. No me crean a mí. Salgan ahorita, busquen en Google. Busquen los rostros de los niños en las pinturas de los siglos XVI, XVII y XVIII. No, el Bosco estaba loco, ese man estaba rayado. Listo, siguiente. Algunos casos famosos. ¿Quién quiere leer? Reina, listo, lea pues. Algunos casos famosos. Blancanieves y los 7 enanitos. La historia de la princesa muerta y los 7 Bogatyrs. Bueno, los Bogatyrs son hijos de reyes. Ese es el cuento que se novió con 9 y entonces tuvo hijos con 9 y se murieron. Y todos los 9 dieron la vida a través de una manzana que para devolver el pecado original no es que Eva se haya comido una manzana, es la muerte. Como que antes éramos inmortalera. Entonces, a partir de ese sacrificio de esos 9, en una manzana se lo van a comer a ella y ella revive. Esa es el principal apócope que tenemos de Caperucita. Sigue, de Blancanieves, perdón. Princesa alemana del siglo XVIII llamada María Sofía Margarita Catalina von Erthal, quien fue víctima del desprecio de su madrastra. Caperucita Roja, la nona finta, la falsa abuela, atribuida al folclore italiano, según Jamie Gerani afirma. Incluso se sabe de un poema de origen belga en el que se narra la historia de una pequeña niña que igualmente utilizaba una túnica en color rojo y que tiene un encuentro con un lobo. Bueno, pues resulta que el lobo en ese cuento es dominado por una bruja. Y la bruja es la niña, es Caperucita, que usaba ese cuerpo de niña para hacer sus cosas. O sea, hay tantas versiones como posibilidades. La Caperucita Roja que nos llevó a nosotros, una caperucita dulcificada, con azúcar. La original era de temer. Nadie quisiera encontrarse con ella. Aquí, por ejemplo, entonces estamos observando en un primer momento la manzana, el espejo. Por ahí hay un cuento de Borges muy interesante que llama El hombre en el espejo. Y es el mismo. Pero es tan extraño que él no sabe si es el pasado o es el futuro. Entonces, aquí está, por ejemplo, una imagen del siglo XIX de la princesa rumana que se casó con uno de Bogatyrs. Aquí está la otra Blancanieves asediada por ahí por sus enanitos. Aquí está una imagen que me gustó mucho de la Mujer Maravilla, o Wonder Woman. Para mí esa es la mejor Blancanieves. Aquí abajo están los 9 niños los niños que morían en las minas. Está la super Blancanieves de pronto una versión un poco más adulta. Y aquí está una versión más sexual de Blancanieves. Blancanieves es la tipa perfecta. La tipa duerme, tiene 9 novios, se llevan la comida, le gusta la manzana, vegetariana. ¿Qué tiene de mal? La tipa es perfecta. La literatura nos plantea numerosos inciertos. Imagínese usted que ella es que huyendo de un castillo llega a un bosque, se duerme y cuando despierta y que saca uno de enanito. No le pasó nada apenas. ¿Cierto? ¿Cómo son los mineros normalmente? ¿Cómo son? Vulgares, burdos. ¿Cómo más? Yo no conozco un minero perdón caballero, disculpe usted, tendría la fina gentileza de otorgarme la oportunidad de dialogar. No. Venga acá, hermano. Cierto, yo soy más o menos brusco. Imaginen 9 con una princesa. La contextualicen ustedes y verá que hemos romantizado demasiado el ejercicio de la literatura. Siguiente. Algunos casos famosos, la Cenicienta. Por ahí nos están diciendo que la Cenicienta es un reto social. Es la Marimar, la muchacha que es pobre y a partir de su esfuerzo se vuelve millonaria. Rica no, porque millonaria, ¿no? Se vuelve millonaria. Aquí vemos animalismo, hechicería. Pulgarcita es la tradicional hada infantil. Aquí hay algo interesante. La Bella Durmiente hay una versión de Brunegilda. ¿Quién era Brunegilda? Muy bien, la del anillo nivelungo. ¿Y cuál es el cuento de los anillos nivelungos? ¿Que usó quién?
un Dios al que ustedes quieren entrar todos. Harvard. Harvard usó el anillo para someter a la humanidad. ¿Quién es Harvard? No hay una universidad que se llama Harvard. Sí. No el personaje. Ah, pero verdad que es que Harvard es el segundo nombre de Odín. Ah, entonces sí hay simbología en las universidades. Y hay una carga de simbología muy extraña que nosotros no entendemos todavía. Pilas. Pilas con los símbolos que pasan al entrar a los edificios, porque le están diciendo cosas que ustedes no leen. Dentro de 8 días vamos a explorar eso, lo sobrenatural en la literatura del siglo XVIII al XX. Aquí van a aprender, o se enloquecen o aprenden, pero aquí van a pasar cosas. Entonces, Brunehilda, el papá la duerme y le roba el anillo. También tiene su contexto interpretativo, ya ustedes mirarán. ¿Cierto? Pero básicamente es una princesa, una valquiria que el papá la duerme, le roba el anillo del poder y se lleva digamos, el anillo a las profundidades y genera una guerra en la cual el que mata al dragón y se baña en su sangre es el que logra vencer, y ahí viene la idea del inmortal, que le cae una hoja de tilo en la espalda y que ahí es donde la flecha. Eso es un cuento largo, pero miren ustedes el cuento de hadas sistematizado y revisado a través de otras culturas, como nos da diferentes visos. Ya no es una niña inocente, es una valquiria. ¿Quién es una valquiria? Guerreras, amazonas, las amazonas de los vikingos. Siguiente. La Cenicienta. Resulta que hay un cuento de la historia de Jin Xian. Cuando puedan, véanlo. Cuando puedan, véanlo o leanlo. Está la Rapunzel. Narcolepsia, catalepsia, princesas encerradas en torres por adulterio, deformaciones o bellezas. Resulta que si ustedes leen un libro que se llama Los Borges, había una que se llamaba Cristina de Borg, una sobrina del Papa Alejandro VI, y era muy bonita. ¿Y saben qué hizo Alejandro VI? Tu belleza es un pecado. Enciérrenla, para que no pervierta a los hombres. Murió. A los 16 años murió. De hambre y de sed. Ser bella es un pecado. Por eso un amigo mío cuando va conmigo al gimnasio digo, no hago más porque me pongo muy bueno y no resiste. ¿Cierto, Rubén? Muy bien. Siguiente, por favor. Ah, bueno, el príncipe azul. ¿Listo? Reina, lee. Durante siglos se priorizó la apariencia del mandatario real y se le dio un aire de glamour y belleza casi sobrenatural. Ignorando que dicha condición se debe al rey Felipe de Francia, hijo de Santis el Grande, apodado Felipe el Hermoso, que siempre vestía de azul y cuyo reino se expandía por todo lo que se conoce como Europa. Murió de diarrea luego de ingerir agua en una jornada de caza. ¿Cómo murió el hombre más lindo del mundo? ¿De una diarrea? Como para que uno entienda que en la misma muerte es una Paula. ¿De una diarrea? ¿Qué es diarrea? ¿Entendemos el término diarrea? ¿Hay alguien que estudie del área de la salud? ¿Sí? ¿Qué es diarrea? Es un flujo incontenible de materia fecal. Cagadera. ¿Sí? Aquí tenemos los príncipes azules. Arriba está el rey de los capetos, Felipe el Hermoso, rey de Francia. Yo no sé el coreano, eso, la gente muere por él. Bad Bunny, ese es el protagonista de Blackett. No me pregunten, busquen. Y estos son los príncipes azules de la Walt Disney World. Ahí están. Ahí los puse todos. ¿Cuál quiere, mija? Bad Bunny, ¿vio? Otra por allá. Yo quiero negro, pero no digo nada. Eso, muy bien. Resulta que mi mamá me decía, mi abuela, es que yo me casé con su abuelo porque era todo un príncipe azul. Y yo miraba a mi papá. ¿Qué príncipe? Cuando uno es niño siempre tiene esa ilusión de encontrar al príncipe azul. O sea, yo siempre como que, ay, quiero mi príncipe azul. O sea, siempre me desarrollaron ese imaginario de pequeño. Exacto, cuando le dice por ahí algún hincha millonario, alguna cosa así. Suele pasar. Entonces lo que yo les quiero decir, muchachos, es, yo siempre hablo así porque cuando hago cátedra, discúlpenme, queridos asistentes, es, los tiempos permean los imaginarios. Ustedes se imaginan una vieja patinando en brasileras en el siglo XVIII, la queman ahí mismo, en el siglo XVIII, no le hacen juicio. ¡Una bruja! ¡Una bruja!
Pero no tenía gato, se lo inventamos. Ahí se lo montamos de una vez. Entonces, los imaginarios cambian a través de los tiempos. Primero las señoras o las mujeres querían, sin hablar mal de reggaetón, porque hay muchachos que les gusta y crean reggaetón, primero querían un señor, ¿no? Un buen vestido y no sé qué, y zapatillas. Ahorita muchas damas quieren un reggaetonero tatuado que les pegue y que les invente canciones, ¿cierto? Si usted traduce en lenguaje de señas una canción de Bad Bunny, entonces eso no tiene más. Gráficamente lo indico, no tiene más. Y ojo, hay narrativas que van de la mano de lo simbólico. ¿Qué escuchamos? Que no sé qué, que no contento. Y el tipo no tiene ni idea de lo que. Si ustedes, vean, es que hagan el ejercicio, cojan la rima, sáquenla. Yo, la mitad así. Que yo. Sí, ojo, ¿cómo irán a sospechen ustedes las hijas de ustedes cómo irán a prohibir el príncipe azul? Un marciano o algo etéreo. No, ni me lo imagino. Ni me lo imagino. ¿Sí? Ahora, no quiero ser sesgado, pero hay mujeres que prefieren una princesa azul. Y eso también es destacable, es respetable. Y ojalá hubiese quien nos indicara cómo ese tipo de preferencias la impacta o no impacta. Porque aquí hay espacio para todos. Y para todas, todes, lo que quieran. Todos acá. Síganme. La princesa Vil. ¿Cómo es la princesa del cuento de hadas? Virgen hermosa. Virgen hermosa. ¿Hay alguna princesa de hadas negra? Gorda, con varices, con espinillas, sin dientes, con síndrome de Down. No hay. ¿Por qué? Porque premiamos lo bello y castigamos lo feo. Por eso la sociedad se está. No, ya princesas negras sí hay. Gracias a Dios. Otra cosa, es que la mayoría de esos cuentos que eran de Edad Media, donde el canon de belleza Era otro. Muy bien. Entonces, ustedes se imaginan el siglo XVI tratando uno de decir, es que hay princesas negras, quémelo. Brujo. siglo XIV. O hay princesas gordas, quémenlo. O hay princesas que no son de la realeza, quémenlo. Esa es la respuesta. Puro torquemada. Entonces, el recato de la mujer se refleja en los cuentos de hadas, siempre sumisa y voluntariosa, inmaculada y virginal, como si estuvieran vedados los placeres de la vida y el sexo de las princesas y damas de la corte. Aquí tenemos 5 más princesas. ¿Alguna de ustedes reconoce alguna de ahí? Exacto. ¿Y esta belleza bonita quién es? Megan Fox. ¿Cómo sabe, no? Muy bien. ¿Y la negra cuál es? No sé. Es la primera estudiante de la Universidad de Mississippi en graduarse en ciencias exactas, cuando había la prohibición de que los negros estudiaran. Una berraca esa negra, man. Ahí la ven, vean. ¿Y cuál es la que hay acá? La Policarpa. Una princesa hermosa, hermano. Cuando ustedes revisen la historia de la Policarpa, van a ver que es casi un cuento de hadas. Se salvó de chiripa como de 20 matanzas. ¿O no es normal? ¿Y aquí cuál hay? La de los locos Adams. ¿Cómo se llama? Morticia, muy bien. ¿Y más arriba cuál hay? Angelina Jolie. Y arriba está Fiona, gordita y todo, es princesa. Y en la mitad está la Blancanieves que más me gusta. Y aquí está la coreana. ¿Cierto? Digamos que primero los asiáticos, eso es come perro, no sé qué. No, ahorita son un canon de belleza. Bruce Lee introdujo varias cosas de lo asiático. Y esos muchachos coreanos ahorita están barriendo, man. Barriendo. Siguiente. Bueno, sobre las hadas según un mundo de tinieblas. Aquí sí vamos a comenzar como lo gordo, ¿no? Ya lo sobrenatural. ¿Qué hora es, por favor? 7:30. Vamos a darle 20 minuticos más, ¿listo? Entonces, lo sobrenatural. En los textos, Reina, lea por favor. Sobre las hadas según mundo de tinieblas. En los textos de Mundo de Tinieblas existen categorías en las cuales el que hace alusión a las hadas es de lo más extraño y difícil de acceder. El texto narra y describe a estas criaturas que van desde los espíritus del bosque hasta las terribles deformaciones demoníacas atraídas a esta dimensión debido a una falla en lo que se denomina celosia,
que es la membrana mágica que divide los reinos físicos y espirituales. Bueno, aquí, ¿quién tiene hermanitos chiquitos? Bueno, o quién de chiquito vio, ay, que yo vi algo que también, y no han consumido nada. Todavía no. Bueno, eso no es falso. Eso es que en algún momento se rompe esa fina membrana que hay entre las diferentes dimensiones o reinos y se cruza un ser de esos. O usted puede percibir. Las hadas son todo menos buenas. No tienen alas. Campanita es la única. Los otros tienen garras y alerones, que son unas cosas diferentes. Oído con lo que voy a decir. Si usted está en una habitación con alguien y le abren la puerta, puede ser que eso sea un indicador de algo. Si usted se despierta a las 3 de la mañana siempre, Yo sé. bueno, yo ya puse por ahí que me contacten, me cuenten, yo les resuelvo el caso. No, ¿Sí? es extraño. Es en serio. Una vez- Ustedes no están acá por coincidencia. Ustedes saben cuántas casualidades se tienen que dar para que ustedes se hayan sentado acá. Ni lo analicen porque enloquece. Y mire que llegamos al tema que les ha perturbado últimamente, pero no son conscientes de ello. ¿Listo? Ejercicios cerebrales. Ejercicios cerebrales para que entiendan. Ahora, los reinos de lo sobrenatural están unidos a los reinos de lo natural. Es decir, fácilmente en cualquier momento usted puede percibir un ser de la umbra profunda. ¿Qué es la umbra profunda? Uno de los reinos periespirituales que están más allá de los 5 sentidos. Las mamás, por ejemplo, cuando un hijo se va a morir, lo ven claramente, o en sueños, o lo escuchan, o el presentimiento. ¿Sí? Como cuando usted ve a su mejor amigo besándose con su novia. Algo así. Uno no sabe qué siente, pero ahí está eso. Esas otras criaturas que viven allá en esos otros reinos no pueden pasar acá por la celosía. Celosía. ¿Sí? Que es como una especie de membrana que los rechaza. Cuando los niños pequeños están apenas contemplando la realidad, ellos ven muchas cosas, pero no las saben proyectar, decir, describir. Entonces hay niños que se quedan fijos y uno, hola bebé, no sé qué. Está viendo algo que no es normal. No es. O saludan. Hay niños que no hay nada y saludan. No les ha pasado. No les va a pasar, saludan, o sea, pero ¿qué hay ahí? ¿Verdad? Las personas que son invidentes, que son ciegas, ellos a veces pasa mucho. Yo tenía un tío que era así, y me decía, ve, se fue, yo no sé quién. Digo, yo estoy solo de rato. A mí mismo me iba yo porque muy bien. Siguiente, por favor. Sobre las hadas del mundo de tinieblas, María Ángel. Rápido. El texto. Changeli. El ensueño es una maravilla para los curiosos y buscadores de diversas especies de seres sobrenaturales. De igual manera, los textos crónicas del Edén y la tierra La segunda tierra de las dos serpientes, los cuales están en versión española. Bueno, ahí tenemos, muchachos, unos libros recomendados por si ustedes quieren de pronto ampliar el concepto de cuentos de hadas y criaturas. Son difíciles de conseguir, pero se consiguen en PDF. Si ustedes de pronto no los tienen, oído, por favor, si ustedes de pronto no lo tienen, pueden pasarse por acá. Nosotros les pasamos el PDF para que lo puedan leer en PDF y tengan la oportunidad de interactuar con ese tipo de literatura. Siguiente. Sobre las hadas de un mundo de tinieblas. El texto Changel en el sueño es una maravilla para los curiosos. Ya se está. Crónicas del Edén y la Tierra. Sigue. ¿Listo? Esa es la bibliografía recomendada y pues vamos a pasar a una ronda de preguntas. Si las hay. Preguntas. Comentarios. Preguntas. ¿Tú tenías una pregunta? Tú. Hazla. No tengo una pregunta. Dime. Como una especie de comentario. Sí. De que es muy turbio todos los cuentos de hadas. Porque si no se da cuenta el trasfondo. Pero ellas a ellos también. Es bien turbio. Que uno le cuenta eso a los niños y hasta es difícil explicarle a un niño, por lo menos la película de Hércules, de Disney.
cuando uno se da cuenta quién era Hércules en la mitología griega, y a veces el niño hace como preguntas, por lo menos el ¿Tú muñequito tienes hijos? feo. ¿Tienes hijos? No, el muñequito feo, que es... ¿cómo se llama el muñequito? Ah, Sátiro. No, el muñequito Sátiro. feo que entrena a Hércules. sí, el sátiro. Bueno, que ¿Cómo él, sabes, no? que él enamora a Perséfone, creo que se llama. Y es difícil explicarles a un niño cómo un ser feíto enamora a una mujer. Y, o sea, no sé si me hago entender el Claro, contexto. claro. Mire, lo que ella está tratando de decir es, Es bien turbio. sí, claro, cómo ciertas situaciones, personajes y formas, nosotros los dulcificamos para que los niños traten, no, ni quieran entenderlo y no de aceptarlo. Hasta la vi y la bestia. Hasta la Bella y la Bestia. El cuento de la Bella y la Bestia es todavía más ¿Cómo se enamora poderoso. de una bestia que encerró a su padre y prácticamente está obligada a estar con él? Síndrome de Estocolmo. Exactamente. O sea, Derivado, síndrome de Estocolmo derivado, ahí lo está. termina queriendo y eso no puede ser. Pero es. Eso no puede ser, o sea, Pero fueron felices. para siempre. Ah, bueno. Pero bueno. bueno, también, ahora cuando uno ya es grande, uno analiza mejor. ¡Bella! ¿Quién era malo? Se quedaba con ¿Él o ella? No, y hacen creer que el malo era Gastón, y en realidad Gastón ni por ahí, el malo en realidad era la bestia. Pero es que no es ni bueno ni malo. Estamos premiando la belleza. La belleza. Porque si ustedes van a revisar, Bestia encierra al papá porque le robó. Si ustedes no me meten lo mío, todo bien. Pero le robó, ¿no es cierto? Entonces hay una acción-reacción que tiene una implicación. Bacano lo que vos decís. Los cuentos de hadas son las cosas más turbias que hay. La Caperucita Roja es la cosa más difícil de entender que hay. Lo que dijo lo del gato fue un demonio. El gato con botas. Busquen las versiones romanas del gato con botas. Busquen los cuentos medievales. Ahí tengo un compendio de cuentos medievales. Hay una historia de cuento que se llama Los cuentos de Canterbury, de la Edad Media también. Bueno, yo me leí el año pasado el de Camerón de Giovanni Boccaccio. Son una serie de cuentos, podríamos decir, hechos en jornadas, que los temas son bastante fuertes, por lo menos sobre unas monjas que abusan sexualmente de un sordo. Y en realidad no era sordo, y en realidad le cuenta después. ¿Cuántos años tiene usted? 18. Bien. Vea, usted ya tiene un camino recorrido, o sea que usted ya puede pasar al siguiente escalón, que es Memorias de una pulga. Búsquelo para que vea un escándalo. Pero recomiendo el de Camerón, es bastante... Boccaccio era un padre, ¿no? Entre otras cosas un sacerdote, entonces por allá lo echaron los jesuitas y él empezó a escribir, sí. sí. Iba a ser quemado por la Inquisición. Exacto, entonces empezó a escribir sus cosas. Pero si quieren leer algo poderoso con relación a lo que tú estás mencionando, está Memorias de una pulga, ese es el escabrón más escabroso. Filosofía del tocador, por ejemplo, está el Marqués de Sade con los otros dos cuenticos que ustedes tendrán que revisar. Está, por ejemplo, Balikov con las damas rosas, bien interesante. No eran rosas, eran... Bueno, entonces, todo este elemento fabúlico que tenemos a partir de hoy nos va a llevar a entender que los cuentos de hadas son peligrosos, que las hadas no son tontas, que son seres más parecidos a demonios que otras cosas, y que muchos estudios científicos, a partir de comparaciones, incluso derivaciones genéticas, han propuesto que las hadas son extraterrestres, o EVES, entidades biológicas extraterrestres. Y si lo vamos a revisar, es verdad. ¿Las hadas viven acá? No viven en este mundo, viven fuera de este mundo. ¿Cómo se llama ese mundo? Tierra. ¿Cierto? Ese planeta, ¿cómo se llama? Tierra. Y lo que vive fuera del planeta Tierra, lo que vive en el planeta se llama terrestre. Lo que vive afuera, ¿cómo se llama? Las hadas viven acá. O sea, viven fuera, ¿cierto? ¿Con qué? EVES, entidades biológicas extraterrestres. Y no es muy lejos del término hadas del término Eves tampoco. Ahí tienen para que aprendan. Muchas cosas hay en la literatura. ¿Alguien tiene otra pregunta, un comentario? Sí, por ahí. ¿Cuál es su nombre, perdón? Brian, Listo, Brian, ¿cómo estás? bien. Inicialmente, pues agradecerle por esta charla. Me parece que se ha tocado aspectos muy profundos y que pasan desapercibidos normalmente en los lectores y más que todo nos remontó a nuestra infancia, sobre todo esa representación de los cuentos de los hermanos Grimm, que no es tan literaria, sino más bien desde lo visual. Quería preguntarle un poco en este recorrido que usted nos ha planteado de lo que es la cultura, los simbolismos en relación a los modos de ser de distintos momentos de la historia.
¿Qué piensa de pronto de esta representación actual, de estas narrativas que actualmente se dan y si por ahí, o sea, de lo que refleja actualmente y sobre todo teniendo en cuenta las películas de Hollywood que también le han dado otro relato sobre el relato que ya está de estos cuentos tan machacados como lo estamos esperando? Claro, hay un concepto que yo quiero que todos ustedes revisen cuando lleguen a la casa y es el concepto del primado negativo. Revisen qué es el primado negativo. Nos repiten tanto algo que lo damos por cierto. Y cuando pasa, lo asumimos como un hecho ya escrito. Hermano, muy bacana tu pregunta. Respuesta política. Muy buena tu pregunta. Vea, ¿yo qué pienso? Pienso que la industria de Hollywood sabe más de lo que nos dice. Pienso que hay una gran conspiración para hundir a la sociedad y a la humanidad en un letargo casi que emocional. Pienso que si ustedes no revisan sus lecturas, pienso que si ustedes no revisan lo que leen, pienso que si ustedes no abren sus horizontes y siguen leyendo El Tiempo y escuchando a Emana, aquí vamos a quedar todos convertidos en zombies. Hay que buscar las alternativas, las lecturas que no son frágiles, las lecturas retadoras, los personajes que no podemos incluso entender. ¿Por qué Darth Vader tiene más carga simbólica que el mismo Star Wars? Uno ve a Darth Vader, Star Wars, pero no ve a Star Wars y no ve a Darth Vader. ¿Sí me hago entender? Y no es el bueno, es el malo, pero llega a ser bueno. Pero uno entiende que se vuelve malo. Eso es lo que necesitamos, que ustedes adquieran la mayoría de edad con relación a escoger sus lecturas. Cuando vayan a leer a Coelho, piensen que hay un señor que se llama, por ejemplo, Alejo Carpentier, Viaje a la Semilla, El Tiempo, Las Emociones, La Realeza. Hay un señor que se llama Marcel Proust, En Busca del Tiempo Perdido, 6 tomos. 6 o 7. 6. Sí. El método de Morán. Aprender a aprender para aprender es aprender a aprender. O sea, hay que empezar, hermano, a dejar de consumir, con lo que vos me preguntas, en mi concepto, lo que nos están bombardeando constantemente y revisar cuál es nuestro esquema mental. Hacia dónde. No podemos ser interdictos de la televisión, ni de Netflix. Hay que buscar, hermano, el libro es un ejercicio de protesta social. Por eso es peligroso, el libro es peligroso. Pero es enriquecedor. Es como el oro. Pero el valor se lo da a usted. Otro comentario, preguntas. ¿Puedo dar una opinión? Sí, señor, ¿cómo eso? Bueno, pues considero que uno debe hacer como también una lectura crítica, ¿no? O sea, no solo leer por leer, sino tener de pronto una postura donde uno pueda dar una opinión al respecto, reflexionar respecto a lo que se está leyendo. Y que bueno, también es bueno complementarlo con la escritura, ¿no? O sea, hacer el ejercicio de escribir, hacer una escritura comunicativa, que de pronto estimula nuestra imaginación también y nuestra forma de hacer poesía, ¿no? Como hacer expresión, de expresar. Claro que sí, vea. El gran reto que tiene esta sociedad, sobre todo esos muchachos que están acá, es abandonar el WhatsApp y volver a la hoja de papel. O a la hoja de texto. Porque hoy en día en la era digital se puede pensar en que es lo tradicional, en algún cierto porcentaje mayor, se tiene más privacidad escribiendo en un ¡claro! que escribiendo en un celular. Les voy a contar una cosa. Les voy a contar una cosa. Wikileaks acaba de revelar hace como 40 y punta de días el verdadero dueño de WhatsApp. ¿Quién es el dueño de WhatsApp? La CIA. Le estamos contando todo la CIA. ¿Dónde están los motores de WhatsApp? Arriba. ¿Cierto? Arriba fuera del planeta. ¿Y dónde? Orbitando. ¿Y quién tiene el control sobre eso? Sí. Empiecen ustedes a escribir terrorista, no sé qué. No lo hagan, ¿no? Pero les voy a dar un ejemplo. Alguien escribió 70 veces terrorista. Intervenido, el algoritmo le dice, este es peligroso. ¿Sí? Ya no nos manejan por observación directa y no por algoritmos. Hasta ya nos están simplificando, somos un número en una pantalla. ¿Listo? Entonces, ¿puedo dar la última opinión? Sí, señor. Bueno, o sea, también estamos en la era digital de la mediática, de las pantallas, ¿no? Que de pronto se vuelve más entretenido, ¿no? A la hora de consumir imágenes, discursos, estamos en las pantallas. Pero bueno, sería chévere también de que como es imagen en movimiento y es audiovisual, o sea, hay audio, o sea, se estimulan dos sentidos, la vista y el oído.
Entonces se hace ejercicios de lectura en voz alta, se están como tratar de imitar los personajes o de pues, escucharse leer, también como que ayuda a aprender más lo que está leyendo, ¿no? A asimilar las cosas. Claro. Y Son a ejercicios, gestionar más la imaginación. ejercicios mnemotécnicos. Muy bien. ¿Alguien más? Reina. Ya que tocaron el tema mucho bueno, ya había comentado una vez que soy fanática de la mitología, por lo tanto cuando usted mencionó lo del Cantar de los Nibelungos, me dio mucha curiosidad porque el origen de los cuentos de hadas, si nosotros lo vemos, tiene mucha relación con cosas de la mitología, porque en esta también hay ciertas malformaciones o hay transformaciones de animales, hay lenguajes distintos, entonces yo quería salir de esta duda, pues de que los orígenes en sí de los cuentos de hadas se dieron antes de esta época o fue una época de transformación, más bien. Mire. Aquel que diga que inventó algo está diciendo mentiras. Esto es un refrito, hermano. Entonces, Reina. Los cuentos de hadas tienen un origen en las primigenias, digamos que es una adaptación más que una transformación, en las primigenias ideas elementales de las grandes mitologías, ¿sí? Los seres fantásticos, yo creería que los seres menores son los que recogen los cuentos de hadas, porque los otros pertenecen a un universo un poquito más gordo. Digamos, Zeus, yo no puedo meter a Zeus en un cuento de hadas, porque embaraza la hada. Ese tipo no podía. Entonces, si ustedes quieren saber, Zeus fue quien procreó, según el cuento, a Roma, ¿cierto? Rómulo y Remo, entonces ya en adelante todos. Y con la que podía, hermano, se iba el hombre. Él era bien contento. Entonces, ahí vamos a revisar los dioses menores, las criaturas menores de las grandes mitologías, son las que recogen los cuentos de hadas y bueno, eso no están tan cajeteaditos, vamos a usarlo, ¿cierto? Más o menos es eso. Señor, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Interesante todo lo que se ha dicho, se ha escuchado. Cada día estamos aprendiendo algo nuevo. Recordaba yo ahora que el poder de la literatura para recoger la historia y la forma de contar la historia. Recordaba una vez que leía una historia diferente de Cristóbal Colón, que no fue que la reina le dio los bienes para que viniera a América, sino que él se los robó y salió corriendo. La típica. ¿Sí? Estos Era falsa. cuentos de hadas parecen que tienen esa manifestación de la literatura, de contar las cosas, desde los cuentos de la misma mitología, ¿sí? Y presentarlos, ya no sabríamos en qué momento, como cuentos infantiles. Y no sé si por allá en la Revolución Francesa o en la modernidad de la industrialización o con la aparición de la televisión y el cine, empezaron como que a convencernos que eso era bueno para que los niños lo escucharan, lo vieran, ¿sí? Pero ese es el poder de la literatura. ¿Cómo contar la historia? Muchas gracias. ¿Alguien más? Pues vamos por terminar. Una cortica. O sea, bueno, para tratarnos, pero entonces sí, o sea, lo que habla el señor es cierto, porque en esos tiempos de conflicto, también incluso de guerra, que había que mantenerse confinado, o sea, la literatura ayudaba como a hacer un tipo de terapia, a estimular, porque la literatura no es solo la escritura denotativa, que son escritos específicos, digamos, artículos científicos y demás, sino que es una escritura más connotativa, que tira más al imaginario, a lo sensible, de pronto a lo que usted dice, esto es un refrito que ya nadie hace nada original, o sea, están los saberes que se han ido creciendo, por ejemplo está Gabriel García Márquez, que fue el primero, según la historia, de hacer realismo mágico acá en Colombia, en el Caribe. Entonces yo creo que están esos saberes, pero consiste no solo en crear un saber, sino la transformación de esos saberes. ¿Qué podemos componer con parte de todos esos saberes y crear nuestra literatura? Porque somos iguales en ciertos lugares. Todos Bacano. Somos iguales en ser iguales. Bien. Hay que patentar y también hay que respetar los derechos de autor, entonces hay que aprender a citar. Por ejemplo, estamos en la norma JAPA versión 7, entonces están las citas textuales que son tal cual como son, o la que le da nuestro plus, nuestro sentido, que es la cita parafraseada. Muy bien.
Yo quisiera aquí lanzar un reto. Para el próximo 25 queda lo sobrenatural en la literatura. ¿Alguien de ustedes me quiere acompañar en la ponencia? O en la charla, acá. Como yo. Sí, con la, que el muchacho se ve que es estudioso. con la chacha. Pero no me interesa cómo es el título. Él se ve que es estudioso. Lo sobrenatural en la literatura. Genial, me parece interesante. Listo, tenemos uno. ¿Quién más? Reina, listo. Entonces tenemos a Reina también. Muy bien. Entonces estarían ustedes dos para el ejercicio complementario. La idea aquí es que yo a lo último ya me siente y ustedes hagan la cosa. Yo me jubilo y ahí yo ya entiendo que eso funcionó. Porque cuando ustedes se encargan de cada 15 días de estar con el cuento, vean, don señor, no hemos hecho el coso, vean, no, ya yo me voy por bien servido porque ya esto anda solo. Y como decía mi papá, ¿me voy qué? Esto tiene que quedar marchando. Entonces, ahí está el reto. Si ustedes tienen un tema diferente, lo pueden plantear. Para septiembre esperen literatura erótica. Ojalá hubiesen voces, digamos, diferentes que nos hablaran de lo erótico en otros contextos y en otros términos de sexualidad. Invito públicamente, si alguien tiene una tendencia sexual diferente, a que se apropie del tema y lo exponga con propiedad y respeto. El mismo respeto va a recibir de parte de nosotros. Lo que necesitamos es incluir, la inclusión, dar matices, no para pervertir a nadie, sino para entender que todos tenemos la opción de ser diferentes y la obligación de aceptar al otro. Sábado 20, taller de escritura creativa. No se lo pierdan. Eso va con cuaderno y todo. Entonces, si quieren aprender a escribir un poquito mejor de lo que están escribiendo, si quieren empezar a interactuar con un escritor de verdad, como es Hugo Sáenz Soto, si quieren visitar la biblioteca pública y recibir un diferente momento, vamos a estar ese 20 ahí. Yo soy un profe jodido. Y si no haces las cosas bien, yo no te las voy a recibir. Pero ese tenor también ayuda a que ustedes perfeccionen ciertas cosas. ¿Listo? Se inscriben con Doña Ligis. Se inscriben conmigo acá. Deben de venir. Tenemos 40 cupos. Si no cumplimos con el ejercicio de asistir a tiempo, muere el taller ahí. La idea es que le demos forma y fuerza. A todos, todas, muchas gracias por asistir. Les agradezco, y nos vemos el 25 con lo sobrenatural en la literatura. Si tienen temas paranormales o algo que me quieran comentar, el miércoles en la tarde estoy recibiendo los baldados de agua fría. ¿Listo? Feliz noche, muchas gracias.